Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos con mis lecturas del mes de febrero. Bueno, ya hemos terminado febrero de este 2025, el año va avanzando, febrero es un mes que pasa muy rápido, da esa sensación de que a la que te das cuenta el mes ya ha terminado. Y para todos aquellos que somos lectores, pues puede ser un poquito de contrapunto, ¿no? Es un mes en el que ya estamos un poquito más en el flow dentro del año, vamos viendo si se van cumpliendo esas previsiones que tenemos para este año. Yo, spoiler alert, mis previsiones de libros que quiero leer para este 2025 siguen sin cumplirse. Sí que es verdad que voy tachando algunas casillas, algunos libros que tenía pendientes, no esos grandes elegidos que tenía yo para leer durante este año, aunque hay alguna cosita de libros que os iré comentando que por una parte tenía seguro que iba a leer y por otra parte son libros bueno, que lo había ido dejando pero que tarde o temprano sabía que quería leer y hay algunos que se encuentran por aquí. Ya sabéis, como siempre, en estos vídeos hablo muy por encima de los libros, no entro en excesiva profundidad porque si no se harían excesivamente largos, pero algunos de ellos tienen una reseña específica en el canal, es más, tres de ellos, si yo no cuento mal. En este caso aquí tenemos 6 libros, pero yo he leído 7. Os dejaré por aquí cuando hable de él la imagen del séptimo, que es un libro que no tengo, que cogí prestado en mi trabajo, que tenemos una pequeña biblioteca allí, la verdad es que está muy bien. Y ya os adelanto que es un libro que no me gustó nada. Pero bueno, lo dicho, algunos de estos libros tienen review específica y cuando os hable de ellos os lo pondré por aquí arriba para que podáis ir a verla. Vamos a empezar y vamos a empezar con un autor que yo tenía muy pendiente de leer durante el año pasado. Yo quería haberlo leído durante el año pasado, pero bueno, ya sabemos todos cómo funciona el mundo del lector, uno quiere leer tantas cosas que nunca llega. Y hablamos de Bukowski. En este caso yo empecé con La Senda del Perdedor porque ya sabéis que yo leí muchísimo a John Fante durante el año pasado, es más, me leí prácticamente toda su obra, menos un pequeño compendio que hay de relatos que tengo pendiente. Y decidí empezar con esta obra de Bukowski porque al igual que hace Fante con su tetralogía Bandini, Bukowski tiene algo similar con creo que es una tetralogía también de Chinaski. Bueno, no sé si son 4 o 5 libros, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Tiene este abanico de libros relacionados a su alter ego. Y yo empecé con este porque es el que trata toda su infancia y adolescencia. Es un libro que entra de una forma muy profunda en todo lo que consideramos realismo sucio. Para los que me sigáis de hace tiempo, pues ya más o menos entenderéis qué es el realismo sucio, pero para los que no, os lo explico de una forma mucho más rápida. Al final, el realismo sucio es un estilo literario generalmente muy directo, muy seco, frases muy cortas, sin pelos en la lengua, y como diría el propio Bukowski, un tipo de escritura que se saca de las tripas, ¿no? Que no intenta ser adornada, que intenta ser lo más directa posible, lo más concisa y ir al grano sin remilgos, ¿no? Y sin duda Bukowski, pues obviamente lo consigue, ¿no? Por algo es uno de los autores más relevantes, si no el más, en este género, ¿no? O posiblemente el más conocido. Bukowski es un autor mega reconocido, mucho más reconocido que Fante, que al final es un precursor del propio Bukowski. Al final Bukowski basó gran parte de su literatura en lo que él conocía de Fante. Si lo llevó a un nuevo exponente o no, esto ya creo que es más difícil de decir. Yo al menos después de leer esta obra creo que me gusta un poquito más Fante, porque creo que transmite más sin la necesidad de ser tan sucio. Y es que, claro, Bukowski sigue todo esto que yo estaba comentando sobre el realismo sucio, pero entra muy de lleno en todo lo que podríamos considerar una vulgaridad literaria, ¿no? Hablar bueno, de sexualidad, de temas de maltrato, de una forma mucho más explícita. Y yo entiendo que esto para mucha gente puede ser algo más incómodo. A mí no me resulta incómodo, la verdad, no, cuando se habla de estos temas de forma explícita yo lo entiendo como algo normal, la vida es así, en el lenguaje hay que intentar transmitir lo que sucede, pero sí que es cierto que a mí me suele gustar más cuando una novela te incita a que tú pienses en ello sin darte ese tipo de palabras que podríamos considerar malsonantes. Dicho todo esto, como estaba comentando, la senda del perdedor nos lleva a través de toda la infancia, o gran parte de la infancia y de la adolescencia, casi adultez. Yo creo que el libro termina cuando el protagonista tiene alrededor de unos 20 años, de Chinaski, Henry Chinaski, este alter ego de Bukowski. Y
Como estaba diciendo también, de nuevo, quizás suene un poco repetitivo, pero al final es una obra que trata mucho el maltrato infantil hacia el propio protagonista, mucho bullying en general dentro de la obra, dentro del colegio, algo que, pues bueno, yo considero que es, entre comillas, normal, aunque creo que no es el punto más relevante de la obra. Temas muy sexualizados, que esto es quizá lo que más puede llamar la atención a la vez que lo que comentaba del maltrato infantil, el maltrato infantil hacia el propio protagonista. Y esto es un poco en general lo que nos cuenta aquí Bukowski en La senda del perdedor. Yo es un libro que recomiendo mucho, como decía, de este libro tenéis una review específica en el canal, os la intentaré linkear por aquí arriba. Vale la pena leer a Bukowski, por supuesto, al final es un libro para mí muy bueno. Una cosa es que a mí me guste más Fante, por lo que estaba comentando, y otra cosa es que a mí no me parezca que La senda del perdedor es un libro magnífico. Relativamente sencillo de leer, puede ser incómodo, pero se lee fácil. Y como decía, para mí es un libro prácticamente imprescindible. Espera, espera. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque te gustan la literatura y los libros en general. Así que no dudes en suscribirte y darle a la campanita para enterarte siempre de que suba un vídeo nuevo al canal. Dicho esto, sigamos con el vídeo. La siguiente novela que leí durante el mes de febrero fue Araña, de John Bilbao. Otra novela de la que tenéis una review específica que os la dejaré por aquí. Araña sigue la estela de Basilisco. También es un libro que reseñé hace un par de meses en el canal. Fue uno de mis últimos libros del año 2024. Y como ya decía en la review de Araña, Basilisco fue un libro que me gustó mucho, pero en los cuales había un momento de desconexión con la propia obra, ¿no? A mí me gustó mucho principalmente por cómo estaba estructurada, era una obra que a mí me pareció que destacaba por esto, por crear algo relativamente diferente o algo que no se suele ver en literatura y a la vez bien montado, ¿no? Como teníamos que lo que estoy diciendo vale para esta obra también, obviamente, ¿no? Pero tenemos esta parte autoficcional de John Bilbao, más o menos autoficcional, porque no termina de ser una autoficción, pero digamos que es como una especie de trampantojo del propio autor, y luego otra parte que es como una autoficción dentro de la autoficción, en la cual nos vamos al lejano oeste en toda la parte de vaqueros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aunque al final da igual todo lo que te están contando en esta parte de vaqueros, da igual que sucediera en el lejano oeste que sucediera en el año 3050 en la Luna con cascos espaciales, porque al final no creo que sea tan relevante el dónde suceden las cosas, sino el tono que busca el propio autor con esta situación. La diferencia principal que yo encontré, o he encontrado, mejor dicho, entre Basilisco y Araña, es que creo que, por una parte, en Basilisco a mí me pareció más relevante la parte autoficcional, de nuevo entre comillas, que la parte del western. Con la parte del western a mí me costó mucho conectar, la parte autoficcional me pareció como mucho más relevante y que daba como mucho más juego. En cambio, en esta segunda parte, no sé si ha sido mi sensación o mi conexión, me parece que toda la parte del western cobra un papel mucho más relevante, mucho más importante, que tiene más fuerza. La parte autoficcional sigue siendo relevante, sigue teniendo fuerza, pero creo que poniéndolo en una balanza, en este libro gana mucho más toda la parte del western. Al fin y al cabo, esta es una novela que mezcla muchos géneros literarios, ¿no? Porque tenemos, como estaba diciendo, la autoficción, una autoficción dentro de una autoficción siquiera, incluso más capas. Luego la parte de la metaliteratura, porque también se habla de libros dentro de la obra, el propio John Bilbao dentro de la obra es escritor. Luego vemos como dentro de la parte que él escribe del western, vemos como también hay escritores, vemos como el protagonista, John Dunbar, de la parte del western, está leyendo la Ilíada. Entonces aquí nos hace una mezcla en general de la metaliteratura que o estás muy atento, la verdad es que te pierdes de una forma bastante fácil. Es un libro exigente, porque sí que es verdad que es un libro que, sobre todo de nuevo en la parte del western, o estás muy atento o es posible que te pierdas muchas de las cosas que suceden, pero en general creo que John Bilbao aquí crea una de las obras más relevantes de la literatura española moderna. Creo que es un libro que sin duda no va a dejarte indiferente, te puede gustar más o te puede gustar menos. Creo que la pluma del autor es muy positiva, es muy buena, es de, como decía, creo que es un referente actualmente en las letras españolas y por todo eso yo creo que es un autor muy recomendable y sobre todo este libro de Araña. Solo por terminar, ¿se puede leer Araña sin leer Basilisco? Mi sensación es que sí, mi sensación es que podéis leer este libro sin haber leído el anterior, porque esta sensación de
que todo empieza con las cosas ya iniciadas, ya pasa en Basilisco. No de una forma tan clara como aquí, pero sí que sucede en Basilisco, pero sí que es obvio que si leéis Basilisco dejáis un par de meses, porque sí que es verdad que es una obra que vale la pena reposar, no me parece un autor del cual te puedas pegar un empacho, porque como digo, te requiere un esfuerzo, creo que es una obra que requiere un pozo, pero obviamente os recomendaría, si tenéis la posibilidad, que leyerais Basilisco y luego ya vinieseis a leer Araña. También destacar que esto es una trilogía, hay un tercer libro que hasta donde yo sé ya cierra la obra, que se llama Matamonstruos. Ya os digo que yo lo tengo en la estantería y posiblemente más pronto que tarde, en un par de meses, porque como digo, es una obra que vale la pena reposar, lo tendréis en el canal. Lo dicho, creo que es muy recomendable. Intentad leer a John Bilbao, como digo, vale la pena que empecéis por Basilisco, pero Araña es un libro increíble. La siguiente obra que leí durante el mes de febrero fue Escenas de una infancia de John Fosse. Yo me acerqué a esta obra porque, bueno, se publicó durante este mes de febrero. Ya sabéis que yo no soy excesivamente partícipe de leer novedades, pero bueno, últimamente estoy intentando, pues, no voy a decir que estar a la moda, porque creo que no es la palabra adecuada, pero sí que es verdad que cuando veo alguna novela que me interesa, pues como tengo la suerte de que puedo contactar con las editoriales y muchas veces me envían ejemplares, si se da el caso, pues vi que John Fosse había publicado esto en español. Al final John Fosse fue el penúltimo premio Nobel de Literatura y yo tenía interés por leerlo. Pero sí que es cierto que es una novela, o mejor dicho, un compendio de relatos, si se puede llamar así, porque es una cosa un poco curiosa, que a mí me ha dejado un poco frío, ¿vale? Creo que es necesario partir la obra en dos. Como decía, es algo así como un compendio de relatos, aunque me atrevería a decir que la obra está partida como en dos, ¿no? La primera parte que son como incluso microrelatos, es decir, muchos relatos que son simplemente 3 líneas, algunos que tienen una página y algunos que como mucho tienen dos, es decir, relatos muy muy cortos. Y una segunda parte en la que, si yo no recuerdo mal, hay como 2 o 3 relatos que ya son más largos, ¿no? De 30 o 40 páginas cada uno. Al final, en total, esto tiene 200 páginas, es un compendio de relatos corto, al final también, como estaba comentando, los primeros te los lees de una forma muy veloz. Y mi sensación, o el problema que yo he tenido con esta obra es que yo no sé si este es el estilo del autor en todas sus obras. Yo, como digo, solo he leído esta de él, pero tiene una sensación de como si estuviera escribiendo muchas veces un niño, ¿no? Entiendo que quizás lo que busca, ¿no? Porque como dice la obra, son escenas de una infancia, pero que a mí me resulta muy tediosa, ¿no? En la primera parte, con estos relatos más cortos, creo que funciona bastante bien, porque creo que al final, claro, si te estás contando algo en un párrafo, por poco que se repita, ya se ha terminado, ¿no? Es un párrafo, y en estas partes de estos relatos muy cortos, sí que es verdad que yo veía cositas chulas, ¿no? Esto que dices, bueno, pues está guay, este estilo, un poco diferente a lo que estoy habituado a leer, y también tenemos que entender que muchas veces pues le podemos dar a un valor a una obra si aunque nosotros no nos termine de gustar, ¿no? A mí puedo llegar a decir, oye, no es mi estilo preferido, pero puedo verle el valor, ¿no? A ese tipo de micro relatos, de nuevo, si es la forma correcta de llamarlo. Me parecían interesantes, ¿vale? Tampoco voy a decir que una maravilla, pero bueno, interesantes. Pero cuando pasa a la segunda parte con estos 2 o 3 relatos que son bastante más largos, aunque las historias que se cuentan en ellos pueden llegar a ser interesantes, pueden llegar a ser curiosas, todo este estilo infantil, todo este estilo de una literatura que se repite de forma constante, no sé, a mí no me ha gustado. Sinceramente es algo que yo no le puedo dar mi aprobado personal a este libro. Como digo, la primera parte le daría un aprobado, bueno, un 5,5, 6 quizá, pero para mí la segunda parte es que me parece tan tediosa que yo ya terminé leyéndolo en diagonal. Hace poco veía un vídeo sobre esta obra para, pues bueno, ver la opinión de otras personas. Y la propia persona del vídeo, que no me acuerdo el nombre, perdonad, comentaba un poco esto, ¿no? Que es que el autor te invita a leer en diagonal, porque claro, lo que te está contando es como, oye, pues es que me lo está repitiendo cada 2 líneas lo mismo, ¿no? Te crea esta tediosidad que a mí no me gusta. Ya digo, puede haber a gente que le pueda parecer interesante este tipo de escritura. A mí no. Yo estoy a la espera de leer un poquito más del autor, de John Fosse. Veremos si me puedo hacer con alguna de sus obras magnas.
Pero a mí me cuesta recomendar este libro. Ir a la librería, gastarte 20 euros o 21 por ahí que suelen valer estas novedades, me parece un riesgo. No sé si me entendéis, ¿no? Si lo podéis conseguir pues, en la biblioteca o en un préstamo, o no sé, de cualquier forma y queréis echarle un ojo, pues bueno, quizá puede ser interesante para saber si es un libro que queréis poseer. Pero así como otras novelas os diría, oye, tiene mucha chicha, aquí yo no lo puedo recomendar. Lo siento por el autor, pero es mi opinión personal. La siguiente obra, la cual también es un compendio de relatos, es En jardines ajenos de Peter Stamm. Entiendo que se pronuncia así su nombre. Yo no conocía a este autor, es un libro que yo tenía ahí en mi librería desde hace muchísimo tiempo, bueno, muchísimo, quizá un año. Lo había comprado de estas compras que hago yo de segunda mano, pues mira, le compro a esta persona 7 libros a 4 euros cada uno, porque me parecen, bueno, pues por llenar la librería muchas veces. Y son estos libros cortitos que tienen acantilado que muchas veces a mí me sacan de un apuro, y me explico. A lo mejor estoy leyendo una obra mucho más larga, como podía ser Araña, pero entre medias digo, bueno, me apetece leerme algo un poquito más ameno, ¿no? Algo más cortito, que esto al final son, pues nada, 150 páginas, pero de una letra agradable, ya me entendéis. Y bueno, y al poco de leerlo, pues yo descubrí que yo llegué a ciegas, prácticamente a este libro. Leí, supongo, un poquito la contraportada y ya está. Me gusta esta sensación de descubrir algo sin tener mucha idea. Y esto lo que hay que decir es que es un compendio de relatos. Al final, yo cuando lo leí, yo lo estaba leyendo y estaba con la sensación de, bueno, es que esto me resuena, ¿no? Me resuena mucho a este estilo americano, a este estilo cercano al realismo sucio, muy cercano a lo que podríamos ver en Carver, sin terminar de ser eso, pero por una parte en la forma, no de una forma, valga la redundancia, súper explícita en cuanto a tan directo, pero sí que estos matices de frases no muy largas, etcétera, pero más por el fondo, ¿no? Me dio la sensación de que todas las obras tenían como un trasfondo muy personal, muy familiar, muy intenso, que es lo que podemos ver en las obras de, sobre todo de Carver, o al menos las que yo he leído de él, que son Catedral y Quieres hacer el favor de callarte, por favor. Creo que no está al nivel de estos autores americanos, sobre todo de Carver, pero claro, comparar a cualquier escritor de relatos que se puedan asemejar al realismo sucio con Carver es hacer un flaco favor. Al final Carver es uno de los estandartes de este estilo literario y sobre todo realismo sucio, o podemos llamarlo realismo sucio, o podemos llamarlo también ese estilo norteamericano de frases cortas, etcétera. Y encima en cuentos, pues competir o estar a su nivel es muy, muy complejo. Pero a mí me ha parecido un libro interesante. Al final Peter Stamm, o Peter Stamm, de nuevo no sé cuál es la forma correcta de pronunciarlo, es un autor suizo, y me parece curioso que un autor suizo escriba de una forma tan americanizada, ¿no? Sí que es verdad que John Bilbao parece que se acerca en este sentido a esa americanización, por decirlo de alguna forma, pero creo que aquí se refleja de una forma mucho más clara. ¿Es un libro que recomiendo? Pues en general creo que sí. Peter Stamm, hasta donde yo sé, tiene bastantes cositas publicadas, creo que todas o casi todas en acantilado. Y oye, para todos aquellos que os gusten los relatos, o incluso como a mí, que bueno, los relatos no es que me maravillen, me gustan, pero yo prefiero una novela, pero que estéis leyendo una novela a lo mejor un poquito más compleja y queráis algún compendio de relatos para entremezclar, ¿no? Que es como a mí me gusta hacerlo. Oye, esta es una muy buena opción, ya tanto si queréis comprarlo de una forma, pues, nuevo en la librería, o incluso si lo encontráis de segunda mano, que sepáis que es un autor, a mí me ha gustado, yo creo que es recomendable dentro de lo que podemos entender como este estilo literario, ¿no? Y a todos aquellos que os guste, yo creo que no os va a decepcionar. La siguiente obra también es una de estas novelas, bueno, las dos siguientes realmente, pero la siguiente incluso más, una de estas novelas que yo tenía pendiente desde hacía bastante tiempo, sobre todo porque es una novela muy relevante dentro de las letras españolas, y hablamos de Nada, de Carmen Laforet. No, de nuevo, no voy a entrar en profundidad en esta obra porque tenéis un vídeo ya en el canal que os voy a dejar por aquí si queréis verlo en más profundidad. También os aviso de antemano que en ese vídeo hablo de una forma mucho más en cuanto a opinión personal que desgranando de una forma súper específica el libro, ya que, como también comentaba, es un libro tan conocido, tan hablado de él, que podéis encontrar 1 millón de reseñas por Google si queréis algo más específico, incluso en YouTube seguramente, que creo que no vale la pena hacer este tipo de vídeo, ¿no? Pero en cuanto a mi opinión personal, yo al final tenía muchas ganas de leer esta obra,
simplemente por el hecho de que, uno, es una de las obras, como estaba comentando, más relevantes de la literatura española, y al final, pues obviamente yo como español, pues quiero entender, ¿no?, un poquito más todas nuestras letras, ¿no?, y de dónde vienen todas estas obras tan relevantes. Y luego también porque cuando uno lee estas obras que son tan aclamadas y que han sido tan relevantes en la historia de las letras hispánicas, pues me gusta ver cómo han influido en obras que he leído recientemente, ¿no?, o que son o en obras más modernas o incluso, no hace falta que sean modernas, pero que sean posteriores a la autora. Todo esto yo lo veo, ¿no? Veo cómo esta es una obra en la cual se han basado muchas de las obras posteriores. Yo hacía la comparación, aunque también es un libro que a mí no me gustó mucho, con Un amor de Sara Mesa. Yo leí Un amor de Sara Mesa el verano del año pasado y después de leer esta obra, pues veo un poquito, ¿no?, esas, entre comillas, referencias, no exactamente 100%, obviamente, ¿no?, pero esa relevancia, ¿no?, de una persona que está bastante incómoda en el lugar donde se encuentra, una especie de opresión, y esto es lo que vemos en Nada de Carmen Laforet. Al final la autora tiene un estilo de escribir encantador, eh, por eso fue tan relevante en su momento y sigue siendo relevante. Creo que nos invita mucho y de una forma, entre comillas, sencilla, ¿no?, a poder empatizar con esta niña, con Andrea, que es una joven que viaja desde su pueblo hasta la gran ciudad, a Barcelona, para vivir allí con su abuela. Pero al final ella lo que se termina encontrando es que el gran problema que existe en casa de su abuela, pues no es la abuela, es que viven un montón de familiares, existe muchísima violencia en esta casa, tanto física como verbal. Ella, de una forma constante, intenta escapar de esta situación, pero la misma situación casi como que se lo impide, ¿no? Porque todo lo que encuentra fuera de su casa, y aquí no quiero hacer spoilers, ¿no?, pero digamos que lo que encuentra fuera de su casa, cuando intenta salir fuera, buscar nuevas amistades, intentar quitarse de la cabeza o salir de esta burbuja dentro de su casa, parece que lo de fuera la vuelve a llevar adentro, ¿no? Y vemos cómo existe esta especie de tensión y de opresión constante, y eso está muy bien tratado, y de nuevo, por eso se ve la relevancia de esta obra. A mí la única parte que no me gustó de la obra, y esto es algo que es ya mucho más subjetivo, pero al final aquí cualquier opinión creo que en general siempre va a ser subjetiva cuando hablamos de literatura, pero en mi caso fue que es una historia con la que yo no terminé de conectar por el simple hecho de que entiendo también que yo como español pues estoy un poco cansado de típica literatura de posguerra española, problemas familiares, etcétera, ¿no? Al final me pasó con otras obras, creo que hubo una obra en específico que me pasó esto y tuve que abandonarla, que fue El Tragaluz, aparte de que, bueno, leer una obra de teatro siempre es muy complejo y yo creo que decidí a partir de la tercera o cuarta obra de teatro que leí bueno, que iba a dejar de leer teatro, salvo ocasiones muy específicas, pero me refiero a esta sensación, ¿no? Esta sensación de un entorno familiar, incómodo, de posguerra o incluso de guerra civil española. No sé, es como que está todo tan manido que yo entiendo que esta obra fue una de las precursoras en este sentido, ¿no? Pero claro, al final, cuando uno y también como español está tan cansado de todo esto, pues se le hace un poquito complejo, ¿no?, intentar conectar con la obra y que no le resulte tediosa, ¿no? Así que, bueno, de todas formas, dicho todo esto, yo creo que Nada es una obra imprescindible. Creo que todos aquellos que no la hayáis leído ya casi por obligación en el instituto o en la universidad o en la ESO o donde tengáis que haberla leído, pues tenéis que leerla, y aunque la hayáis leído, si han pasado ya 10 años, posiblemente es muy positivo que volváis a leerla. Porque creo que la parte que yo considero como subjetiva de todo lo que comento de la posguerra y todo este tedio, posiblemente es algo que a vosotros no os suceda o os suceda de una forma diferente. Pero la calidad literaria está ahí y la relevancia literaria está ahí, así que, como digo, más que recomendable. La última, o bueno, mejor dicho, penúltima, pero que sí que es la obra que os voy a enseñar aquí, la otra os tengo que poner por aquí la fotito para enseñárosla, es una obra que yo llevaba pendiente de leer desde hace muchísimo tiempo. Es una obra que siempre que yo subo un vídeo o subo alguna mención o algo relacionado con distopías, todo el mundo viene a hablarme de esta obra y es como, a ver, que ya lo sé, que ya lo conozco, la tengo pendiente, perdonad que la leeré. Y al final, pues ya la he leído. Es una obra que, ya sabéis que muchas veces yo cuando compro los libros no los leo nada más comprarlos. Es como que los compro, los dejo en la estantería, a lo mejor de aquí 2, 3, 5 meses los leo. Depende de la situación, ¿no? Pero en este caso era una espinita que me quería quitar tan de encima
que me vi obligado prácticamente a empezarlo el mismo día, ¿no? Aunque tenía otras obras pendientes y esto me metió en un bucle un poco extraño. Pero bueno, la he leído en 3 4 días, a pesar de ser una obra complicada, y hablamos de Nosotros de Evgeny Zamiatin. Espero que se pronuncie así su nombre, si no, pues perdonad, pero estos nombres rusos. Es muy importante, antes de analizar un poco la obra, que al menos yo todo lo que tengo entendido es que la mejor o la casi única forma de leer de una forma correcta a este autor y esta obra es de la mano de esta editorial, que es Hermida Editores. ¿Por qué? Porque al parecer todas las otras traducciones que existen de otros sellos, yo tampoco me meto en estas cosas, pero es como que no están traducidas directamente desde la obra original, ¿no? Al final tenemos que entender que esta obra fue escrita en el año 1920 en Rusia. Es una obra distópica, es una obra que critica a todos estos regímenes totalitarios. Y claro, posiblemente salió de Rusia de una forma trastocada, se tradujo a otros idiomas, de otros idiomas llegó al español, y por lo que yo tengo entendido, todas las otras traducciones, aunque no digo que no sean relevantes, no hacen justicia al original. Es más, la propia contraportada nos lo dice. Está claro que obviamente la contraportada pues, la escribe la propia editorial, pero nos dice: esta es la primera traducción fiel al estilo de escritura tan peculiar de Evgeny Zamiatin en Nosotros, acorde con el ambiente futurista en el que se desarrolla esta novela, precursora del género distópico de Aldous Huxley en Un mundo feliz y de George Orwell en 1984. Pues con esto ya podéis entender por qué todo el mundo, cuando me hablaba de distopías, me decía que leyera esta obra, ¿no? Al final todos entendemos, o creo que más o menos entendemos, de qué trata una distopía, ¿no? En general es un mundo que podemos entender como muy diferente al actual, pero que no propone cosas mega fantásticas, ¿no? Que al final es algo en lo cual son mundos en los cuales nos podemos ver incluso reflejados. Y al final lo curioso es que esta obra lo hizo hace más de 100 años y obviamente antes de estas grandes obras que vinieron a posteriori, ¿no? Por esto, digamos que de alguna forma, aunque no 100%, pero de alguna forma esta es la semilla de todas esas obras distópicas en las cuales creo que se juntan las cosas más relevantes, ¿no? Un régimen totalitario, el cual controla de una forma muy concreta y muy específica a todos sus ciudadanos, limitándoles la acción. Luego, la pérdida de la individualidad, por eso al final la obra se llama Nosotros, creo que esto lo refleja muy bien, ¿no? Cómo el individuo como ser prácticamente desaparece y al final se entiende como una pieza de la sociedad. Continuado con esto, no existen los nombres propios, al final todo el mundo tiene un nombre que es pues, una letra y un número, un código, como si fuera un código de barras prácticamente, aunque obviamente más corto, si no sería complejo. Y luego la última parte, que creo que está más relacionada con un mundo feliz que con las otras obras distópicas, es cómo viven prácticamente en una burbuja, ¿no? Y todo lo que hay fuera de esa burbuja es un mundo salvaje, la naturaleza es algo de los primitivos, algo que tenemos que desdeñar prácticamente, y solo lo que hay dentro de la burbuja, solo esa sensación de estar encasillados es lo bueno, ¿no? Al final de esta novela, el mayor problema que puede llegar a tener en este sentido es que, por desgracia, no nos va a contar nada que ya no hayamos visto en las otras obras, entonces no nos va a sorprender, porque me parecería un poco extraño que alguien leyera esta obra sin haber leído las anteriores. Extraño más que nada porque a lo mejor 1984 la han leído millones de personas y esta pues un puñado de miles, quiero entender, a lo mejor estoy yo equivocado, ¿no? Entonces en este sentido pues no te termina de contar nada que sea nuevo para ti, aunque esta es la parte en la que uno tiene que entender las obras como lo que son, ¿no? Esto es un clásico, cuando se aproxima a él, la historia la tiene que ver como, oye, es que esto fue el precursor de lo otro, ¿no? No tengo que verlo como algo nuevo, sino algo como la semilla de lo otro, ¿no? Entonces, esto es muy relevante entenderlo cuando se leen este tipo de obras. Y la segunda parte, que creo que es la realmente compleja, es que esta obra está escrita como... Es que no quiero hacer mucho spoiler de por qué, pero digamos que está escrita como si fueran una especie de cartas, ¿no? Vamos a decirlo así. Esta parte no es la compleja, porque al final esto lo hemos visto en muchas obras y no depende tanto de que sean un tipo de cartas, ¿no? O que esté escrito de esta forma, sino cómo está escrito. Y es que está escrito de una forma compleja de entender. Es decir, vemos como bastantes vaivenes dentro de la obra, vemos como es una obra, no sé si la palabra es incómoda, pero
te exige, o sea, tú no puedes leer esta obra tumbado en el sofá, pensando en otra cosa y esperar enterarte de lo que está sucediendo. No es ese tipo de obra. No es ese tipo de obra porque es que no puedes. A la que te das cuenta y dices, es que no sé qué está pasando, ¿no? Porque a mí me pasaba en esta obra, es de estas obras en las cuales me tocaba volver un poquito atrás y decir, oye, espera a ver que voy a leer un párrafo o dos antes porque hay algo que se me ha despegado, ¿no? Le digo, es una obra muy exigente para el lector, un poquito compleja de leer, un poquito compleja de seguir. También el hecho de que no use nombres propios y use este tipo de códigos, de números, nombres de barras, tal, pues lo hace incluso un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno, es una obra que es relativamente cortita, son 200 y algo páginas. También, como digo, como está escrito como si fuera una especie de cartas diario, son cortas, es decir, si veis que es una obra que os cuesta un poquito de leer, pues podéis leer un par o tres de cartas de estas, que son a lo mejor 7 8 páginas, y oye, os la podéis tomar con tranquilidad. Y creo que eso es todo. Al final es una obra, como digo, muy recomendable, muy recomendable. Está editada de una forma magnífica. Yo es la primera obra que tengo de esta editorial. La verdad es que, oye, muy buen papel, muy buena cubierta. Me gusta este toque como amarillo y negro. Como que me parece que queda muy bien en la estantería, pero bueno, esto ya son manías, pero que está muy bien editada, la calidad se nota. Y lo dicho, cuando os acerquéis a esta novela tenéis que entender qué es lo que estáis leyendo, ¿no? Esto, así como Un Mundo Feliz y 1984 son obras que, bueno, tienen este toque de entretenimiento, no creo que busquen, aunque con matices, una alta literatura, por decirlo de alguna forma, sino que son incluso novelas que se pueden disfrutar de adolescente, posiblemente sin sacarle tantas capas, ¿no? Porque creo que hasta que no eres que es una persona bastante más adulta, te cuesta profundizar en estas capas y en lo que te quieren decir las obras. Esta novela no. Esta novela o estás acostumbrado a leer o estás acostumbrado a novelas exigentes o te puede pasar factura. Y la última novela, esta sí que os la voy a dejar por aquí encima y voy a pasar de una forma muy rápida porque encima no la terminé de leer porque me pareció tan mala que no podía. Os la dejo por aquí, se llama Strange Pictures. Bueno, esta novela yo la cogí en el trabajo, al final nosotros, como decía, tenemos una pequeña biblioteca en el trabajo y saben que pues, la persona que lleva los libros sabe que yo soy un lector empedernido, ¿no? Y bueno, me llegó y me dijo, oye, mira, voy a poner todos estos libros ahí en la estantería que son nuevos, ¿hay alguno que quieras leer? Bueno, les eché un ojo, había un par que me parecían interesantes y yo vi esta obra la había visto muy recomendada, no sé la palabra recomendada, pero que me había salido mucho por redes sociales, ¿no? Y le eché un poquito un ojo a la contraportada, vi que se trataba de un thriller, yo no suelo leer thrillers, ya lo sabéis, para los que seáis habituales en el canal, pero bueno, como que tenía cositas que me parecían relevantes, ¿no? La forma de que trataba, era un thriller como de horror, todo casi más o menos explicado por imágenes, tal, y dije, mira, oye, voy a darle la oportunidad, vamos a leer algo distinto, parecía también una novela relativamente corta, letra grande, mucha imagen, dije, vale, esto te lo lees enseguida. Pero luego me pareció que estaba muy mal escrita, me pareció como que el planteamiento en sí, la propuesta podía ser interesante, y creo que puede ser interesante, pero sí que es verdad que luego, no sé, me daba la sensación de que el autor o el libro te trataba a ti como un poco estúpido, ¿no? Le puse un ejemplo a una amiga y era que cuando había una situación en la cual dos protagonistas, dos de los protagonistas del libro estaban hablando sobre estas imágenes que aparecen, ¿no? Y como que uno tenía todas las pistas y el otro ninguna, ¿no? Y le dice, bueno, pues esta noche te lo contaré. Típica, no sé. Que yo estoy intentando averiguar un crimen y a mí mi amigo me dice, bueno, no te lo cuento ahora, te lo cuento esta noche. Y le digo, pero ¿qué me estás contando? Ven aquí, te cojo el de pescuezo y me lo vas a contar ahora, ¿no? Pero bueno, esto un poco para empezar, pero luego la forma de tratarlo era como, oye, Menganito, ¿no te has dado cuenta de cómo funciona esto? Ay, no, Menganito, ¿cómo? Y se lo explicaba. Y otra vez lo mismo, y se lo explicaba. Y es como la sensación de que un protagonista es tonto, el otro es súper listo y se lo va contando como si fuera un niño pequeño. Claro, esa sensación de protagonista tonto, parece que seas tú, ¿no? Como lector, en plan de, pues claro que no sé esto, tío, si me estás dando unas imágenes súper locas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Claro que no sé esto de qué va. Entonces, esa mezcla para mí no encaja. Es decir, tú me estás intentando vender una obra de thriller, de horror, súper adulto, con sangre, bla, 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 y me estás tratando como si yo fuera un niño, ¿no? En la lectura, y una lectura muy simple,
sin una buena calidad literaria. Al final también tenemos que entender de dónde viene esta literatura. Este libro ha sido escrito por un youtuber japonés que al final es famoso porque va en máscara y no sabe nadie quién es, ¿no? Entonces creo que esto ya daba muchas pistas como para que fuera un batacazo, ¿no? Pero bueno, a mí me pudo la curiosidad, ¿no? La curiosidad mató al gato pues no es una obra que yo pueda recomendar, al contrario, me pareció muy mala, muy mal escrita. Si alguien puede obviar esta parte literaria y centrarse solo en lo curioso de cómo se cuenta la novela en cuanto a todo esto de las imágenes, pues oye, no sé, ir y mirarlo. Yo he visto bastante gente que considero relevante o que su opinión la tomo como buena en el mundo de Instagram y tal, y han puesto la obra como buena. Yo esto siempre lo cojo con pinzas, ya sabemos cómo funciona el mundo de los libros, el mundo editorial, y poco más, gente. No me gusta acabar con este mal sabor de boca, así que voy a enseñaros cuáles son las novelas que estoy leyendo actualmente y que podéis esperar para el próximo mes. De forma muy rápida, Voces de Chernóbil. De esta obra creo que ya hablé el mes anterior, como que estaba leyéndola para febrero, pero es una obra que he puesto un poquito en pausa. Es una obra que es fácil poner en pausa, al final son como cortes, por decirlo de alguna forma, periodísticos de la autora, hablando sobre todo del tema de Chernóbil. No me parece una obra cómoda en cuanto a lo incómodo que te hace sentir de leer de forma seguida, pero bueno, creo que este mes sí que le daré un poquito más de caña, pero si no es ya para los resúmenes de marzo, yo creo que para abril estará. Pero bueno, ya voy bastante avanzado, por bastante más de la mitad, y veremos. Y la otra obra, que es una novela editorial, que me está gustando mucho, la verdad, yo no sabía qué esperar, hablamos del Buscavidas, es una novela de billar, creo que está, bueno, creo no, está adaptada al cine, y creo que su adaptación al cine es muy buena, así que, pues bueno, tengo pendiente el ver la película una vez termine el libro. Creo que también, y sin que esto sea una publicidad, a mí este libro me lo envió Impedimenta, ya sabéis que colabora con ellos, pero creo que si compráis el libro tenéis la opción de enviarle el ticket de barras a la editorial y con ello os dan como un pase de 2 semanas para Filmin en el cual está esta obra. Pero bueno, simplemente era un tema de curiosidad. Ya os digo, es una novela que me está gustando bastante y os dejo con los dientes largos para el próximo mes, el Buscavidas, de Walter Tevis. Y nada, gente, esto ha sido todo. La verdad es que ha sido un mes bastante bueno, con altibajos, un par de novelas un poco sobre todo la última que estaba comentando. Pero oye, yo creo que me quedo con el buen sabor de boca de haber leído ya a Nosotros, que era una novela de estas que tenía súper pendientes. También Nada, de Carmen Laforet, otro eterno pendiente, así que vamos como tachando casillas, ¿no? Y también Bukowski, ¿no? Que era un autor de estos que yo tenía muchísimas ganas de leer, que no me había adentrado aún con él porque estaba liadísimo con Fante, ¿no? Y también, si os tengo que recomendar una obra de este mes, es sobre todo Araña de John Bilbao. Creo que me parece una maravilla, creo que es una obra que sube el listón de las letras españolas, que al parecer es algo que nos viene bastante bien. Y nada, gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que debajo en la descripción vais a tener diferentes links, Instagram, página web, etcétera. No hace falta que os diga más, ahí lo tenéis. Pero ya sabéis, sobre todo, lo más importante, si os gustan este tipo de vídeos, de la forma que mejor me apoyáis es con un like, suscribiéndoos y sobre todo, si le dais a la campanita para que os avise cada vez que suba un vídeo nuevo, pues ya, ideal. Así que nada, gente, a disfrutar de la lectura y hasta la próxima. Chao.